Hola patronartistas, hoy seguimos aprendiendo crochet tunecino con este precioso punto, que es un punto que además es muy sencillo de tejer, solo tiene 2 vueltas de repetición y son 2 vueltas muy fáciles de hacer, pero a la vez divertidas y que nos van a ayudar a seguir aprendiendo a manejar este gancho de crochet tunecino. Además es un punto súper versátil, que como veis es muy bonito y hace una trama muy original, pero que no solo en su derecho es precioso, sino también en su revés. Podéis ver aquí qué revés tan bonito y original tiene. De hecho, podréis decidir cuál es el derecho para vuestra prenda según vuestros gustos. Podréis utilizar esta parte como derecho luego o podréis utilizar esta parte, ¿vale?, como derecho, la que más rabia os dé a la hora de coser y de llevar vuestra prenda. Pero a la hora de tejer, el derecho es este. Bueno, y vamos a ponernos manos a la obra con este punto. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, y aprendemos crochet tunecino. Y para empezar quiero explicaros un poquito, porque siempre me lo preguntáis, básicamente la lana que he utilizado para esta muestra y el grosor de gancho. Bueno, la lana es una lana que es un 50% de bambú y un 50% acrílico, con lo que es una lana con mucha caída, mucha suavidad, mucho brillo, como podéis ver, y que está muy poco torsionada, ¿vale? Tiene muy poca torsión, con lo que queda así como vaporosa. Tiene un grosor de más o menos 4, 4,5 y la he tejido con un gancho de 5,5. Y ahora vamos a pasar a tejer con esta otra lana, que es una lana 100% merino, de más o menos 3,5 milímetros de grosor y que vamos a tejer con un gancho de 5 milímetros. Así que vamos a ponernos manos a la obra y lo primero que tenemos que hacer es montar los puntos. Y en este caso necesitamos montar un número de puntos que sea par. Así que empezamos con ese número par de puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y yo creo que así, para una muestra pequeña para ahora aprender, nos es más que suficiente. Bueno, ¿y cómo vamos a continuar con este punto? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es un punto tunecino básico en cada punto hasta llegar al final. ¿Vale? Esto va a ser como una vuelta de base. Vale, hacemos ese punto tunecino básico. Para quienes no sepáis qué es esto del crochet tunecino, hayáis visto un gancho y hayáis entrado aquí pensando que ibais a ver una puntada de crochet. Esto no es crochet, ¿eh? Es otra técnica completamente diferente, que se hace de manera diferente, solo que, bueno, pues incluye la palabra crochet en su nombre y que se usa un gancho, aunque especial, como podéis ver, tiene un cable para tejerlo. Aquí os voy a dejar un enlace para que podáis ver pues, el tutorial de iniciación a la técnica por si os interesa. Bueno, la segunda pasada de la vuelta, porque en tunecino tenemos 2 pasadas por vuelta, la hacemos tomando hebra y sacando un bucle del gancho. Tomamos hebra y sacamos 2 bucles. Sacar 2 bucles, como veis, es cerrar un punto, porque sacamos lo que es el punto más el bucle que se forma cada vez que cerramos un punto. Ahí 2 bucles, ¿vale? Y así vamos a ir hasta el final de esta vuelta. Esta sería la primera vuelta. Bueno, una vez que tenemos esa primera vuelta, vamos a empezar haciendo nuestro orillo especial. ¿Cómo lo hacemos? Bajando aquí al punto de abajo, introduciendo el gancho como si fuéramos a hacer un punto tunecino básico, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos los 2 bucles del gancho. Eso sería el comienzo para cuando tenemos un punto más alto que el básico. Ahora vamos a tomar hebra, nos vamos a saltar ese segundo punto, ¿vale? El primero era el que hemos hecho, ahí tenemos el segundo. Y ahora nos vamos a ir al hueco que se forma entre puntos, ¿vale? Pero nos vamos a ir al que se forma entre el tercer y el cuarto punto, ¿vale? Y ahora aquí hacemos un punto alto de tunecino. Ahora tomamos hebra y nos vamos al hueco, pero al hueco anterior, ¿vale? Al anterior al punto, a ese tercer punto. Introducimos, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos 2 bucles del gancho. Y lo que hemos hecho así es como un cruzado sobre un punto. Tomamos hebra, nos saltamos el siguiente punto, ¿vale? Y nos vamos al hueco detrás del siguiente punto. Nos saltamos uno, nos vamos al siguiente y al hueco que hay después, ahí introducimos nuestro gancho, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos 2 bucles del gancho. Y ahora de nuevo tomamos hebra y nos vamos al hueco anterior a ese punto. Como veis, nos saltamos un punto, ¿vale? Pero lo recuperamos haciendo 2 puntos ahí cruzados. Entonces tomamos hebra, nos saltamos un punto
quiero que veáis bien cuál nos saltamos, ¿veis? Este está ocupado, nos saltamos el siguiente, nos vamos al siguiente. Y en el hueco que hay después de ese punto, tomamos hebra, introducimos gancho, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos 2 bucles. O lo que es lo mismo, hacemos un punto alto o punto doble de tunecino. Y ahora lo mismo, tomamos hebra, nos vamos de nuevo al hueco anterior a ese punto, ¿veis? Aquí está el que nos saltamos, bueno, pues nos vamos al hueco anterior al punto que nos corresponde ahora y ahí hacemos ese punto alto. Y así vamos a hacer hasta el final en el que ya estamos. Nos saltamos un punto, nos vamos al siguiente, en el hueco que hay después hacemos ese punto alto y ahora tomamos hebra y nos vamos al anterior y como veis es súper fácil de hacer, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y ahora nos queda el último punto en el que vamos a hacer, tomamos hebra, un punto tunecino alto final. ¿Qué significa final? Bueno, que a la hora de introducir el gancho, como veis aquí, lo que hacemos es coger las 2 hebras del final, como hacemos siempre los puntos finales. Bueno, ahí lo tenemos. Una vez hecho esto, hacemos la segunda pasada de la vuelta, que es igual que en punto tunecino básico. Tomamos hebra y sacamos un bucle, y ahora tomamos hebra y vamos sacando de 2 en 2 bucles, o lo que es lo mismo, cerrando un punto cada vez. Ahí. Vamos haciendo hasta llegar al final. Una vez que llegamos al final, vamos a hacer la siguiente vuelta. La siguiente vuelta es muy fácil, el primer punto ya lo tenemos, porque la siguiente vuelta está hecha en lo que se llama punto red en tunecino, que es un punto que es como el punto tunecino básico, solo que no lo hacemos en el propio punto, sino que lo hacemos en los huecos, ¿vale? Entre puntos. En este caso vamos a empezar directamente aquí en el primer hueco, ¿vale? Empezamos aquí en el primer hueco, tomamos hebra y sacamos. Segundo hueco, tomamos hebra y sacamos. Introducimos en el tercer hueco y vamos a ir haciendo así hasta llegar, ahora lo vais a ver, aquí es donde llegamos. ¿Por qué no vamos a hacer un punto aquí? Porque si no estaríamos añadiendo puntos. ¿Y por qué hemos empezado aquí y no hemos empezado en este otro punto y terminado en este otro? Porque si hacemos eso se nos va a torcer el tejido. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos el último cruzado, el puntito último se nos va hacia atrás. Entonces, si además de añadir hacia atrás ahí un punto, añadimos otro ahora, se nos torcerá el punto y no nos quedará un tejido recto. Pero si en una vuelta lo que hacemos es acabar un poquito más allí y en la otra lo que hacemos es empezar más en la orilla, pues estaremos compensando. Bueno, y ahora aquí en el último punto haremos un punto tunecino básico final. Ahí. Y tendremos los mismos puntos que teníamos al principio, que eran 10. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como veis, están ahí los 10 puntos. Bueno, vamos a continuar. Segunda pasada de la vuelta, tomamos hebra y sacamos un bucle, tomamos hebra y vamos sacando de 2 en 2 bucles hasta llegar al final. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetir estas 2 últimas vueltas hasta tener la largura de tejido deseada. Pero ahora os voy a explicar una cosa, porque he hecho una cosa no mal, pero sí sin tener cuidado en la vuelta, esta anterior no, en la primera de cruzados, que es que no tuve cuidado aquí para que no se me largara mucho este punto, ¿vale? Esto de aquí. ¿Y veis lo que pasa? Que entonces este lado nos queda más estirado que este otro y nos va a quedar, ¿veis? Más largo, un lado que otro. Bueno, eso es algo que hay que tener cuidado con ello, hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Bueno, pues cuando estamos aquí ahora apretamos así un poquito para que no se nos haga muy grande. Introducimos abajo porque ahora nos toca hacer este orillo especial, tomamos hebra y sacamos, y aquí es donde tenemos que tener más cuidado. Tomamos hebra y sacamos y aquí no dejamos que esto se nos alargue, ¿vale? Aquí ahora, a la hora de tomar hebra e introducir, ¿recordáis? Nos saltamos un punto, aquí cuidado porque el segundo punto se queda aquí como muy cercano al primero, ¿vale? Y es muy fácil que nos saltemos ese y nos vayamos a este. No, nos saltamos este y nos vamos a este. Y justo en el hueco siguiente es donde hacemos el punto. Pero claro, si yo ahora esto lo dejo en libertad, ¿vale? Y me vengo aquí, esto se va a agrandar. Y para evitar que sea grande, lo que vamos a hacer es apretar bien ahí, tomar hebra, nos vamos a ir al hueco que nos corresponde, nos saltamos uno, nos vamos al siguiente y en el hueco justo después hacemos el punto, ¿vale? Como veis ahí ya no se me ha alargado de la misma manera que se ha alargado aquí. Aquí de nuevo nos vamos hacia detrás y hacemos ese cruzado. Y lo que hemos conseguido es que, ¿veis? El punto nos quede de la altura de los demás. Entonces, eso es algo que siempre hay que tener cuidado en tunecino, porque claro,
como veis aquí queda un hueco, si no apretamos esto se va a alargar muchísimo y de esta otra manera pues no se nos alarga tanto, ¿vale? Entonces seguiríamos ahora haciendo cruzados, nos saltamos un punto, nos vamos al siguiente y introducimos en el hueco posterior, hacemos un punto alto, nos vamos para atrás y hacemos un punto alto, ¿vale? Y así iremos haciendo hasta llegar al final de la vuelta, haremos la segunda pasada de la vuelta y después haremos otra vuelta de punto red hecha exactamente igual. Y ya veis, es repetir todo el tiempo esas dos vueltas. Si ahora no os acordáis de cómo la había hecho, solo tenéis que pasar para atrás el vídeo y ver cómo hice esa primera vuelta de cruzados. Bueno, traigo aquí la otra muestra y lo primero que quiero que veáis es que este punto parece mucho más cerrado que este otro, que parece como mucho más calado. ¿Por qué es eso? Esta lana tiene muchísima menos torsión y aquí hemos subido de más o menos un 4,5 que tiene la lana a un 5,5, lo que quiere decir que hemos subido 1 milímetro, pero aquí la lana es de más o menos 3,5 y hemos subido a un 5, con lo que he subido 1,5 milímetros. Al haber subido un poquito más el grosor del gancho y al ser la lana un poco más torsionada, tiene más torsión, no es tan ligero, no están tan abiertas las hebras como en esta lana de aquí, pues conseguimos que nos quede como más, no tupido, pero sí más cerrado, ¿veis? Y en este otro caso nos queda como más abierto el punto, nos quedaría también más ligero haciéndolo así. ¿Por qué os explico esto? Porque es muy importante que sepáis que no siempre hay que utilizar el mismo gancho con la misma lana, ni siempre hay que utilizar la misma textura, dependiendo de lo que queramos, sobre todo en tunecino, que nos da muchísimo juego, podemos hacer variaciones de gancho muy grande. Por ejemplo, aquí yo podría meterle un 3,5 y nos quedaría cerrado, 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 cerrado. Consumiría un poquito más de lana, pero quizás para un bolso nos iría mucho mejor que este otro tamaño de gancho. Entonces siempre a la hora de elegir gancho y textura para una prenda hay que tener muy en cuenta qué queremos de esa prenda. Si no queremos que nos quede muy elástica, por ejemplo, a mí en prendas de vestir me gusta que queden un poco elásticas, incluso aunque se me den un poquito de sí, lo tengo en cuenta que se me va a dar un poquito de sí y en la muestra yo puedo ver hacia dónde se me va a dar más de sí. Por ejemplo, tú aquí ves que si haces así, este punto estira mucho más en esa dirección que en esta estira menos, pues ya sabes que esto va a dar de sí así hacia abajo. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de empezar a hacer la prenda para decidir cuál es la textura que necesitamos o la que queremos o la que más nos gusta para esa prenda y elegir así muy bien el gancho y el material que queremos para nuestra prenda. Y sobre todo el tomarse más en serio a la elección del gancho, que muchas veces me preguntáis, ¿y qué gancho uso? Yo qué sé, no puedo saber el gancho que necesitáis para una determinada prenda. Lo primero porque no sé cómo tejéis. Cada persona teje de una manera, a cada persona le quedan o más anchos o más largos o le queda el punto de diferente manera. Cada gente teje con una tensión diferente y luego está cada lana, cada composición diferente. No me vale con que me digas, es un acrílico. Claro, cada acrílico está hilado de una manera distinta, va a tener pues una diferente textura. Entonces, la elección del gancho es algo que tiene que hacer uno mismo. Sé que al principio puede resultar complicado, pero se arregla haciendo muestras, que no cuesta nada hacer muestras y se aprende un montón con ellas. Y os ayudará a, en un futuro incluso ya simplemente viendo cómo es la lana y lo que queréis, más o menos intuir qué gancho vais a necesitar. Con el tiempo podréis hacerlo, pero aún así vas a tener, yo sigo haciendo muestras, ¿vale? Hago menos porque ya más o menos intuyo qué gancho me va a ir mejor y qué gancho me va a ir peor y a veces me equivoco, evidentemente. Pero sigo haciendo muestras porque me parecen imprescindibles. Si no hago solo la muestra para luego tomar medidas y hacer cálculos, la muestra la hago también para elegir el gancho adecuado, algo que es súper importante. Bueno, y dicho esto, ya solo quiero recordaros que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web www.patronarte.com, donde podréis encontrar no solo las lanas, ganchos y demás, estos ganchos especiales con cables y demás, sino también pues los tutoriales con sus patrones escritos. Abajo os dejo dos enlaces, uno lo que es a la web en general y otro lo que es al patrón escrito de este punto, y que os animo a daros una vuelta por la web para que veáis qué tengo por allí. Y ya sin más, os voy a dejar por aquí con un tutorial de un punto que es similar a este, sobre todo porque tiene explicados aumentos y disminuciones y en este punto se harían de forma muy parecida, por no decir igual. Entonces, para que podáis aprovechar esa parte de la explicación. Y ya sin más, me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.